Serendipias, la ciencia de la cadena SER. El 14 de septiembre de 1865, la humanidad llegó a la Luna. No pusimos un pie en ella, ni fierro ni nada. Pero Julio Verne publicó sus sueños 104 años antes de que Armstrong, Aldrin y Collins los hicieran realidad. La ciencia ficción nos llevó a la Luna más de un siglo antes que la tecnología. Es algo que construimos, una profecía autocumplida que controlamos solo en parte. No hay destino que nos espere a la vuelta de la esquina. Podemos empujar el devenir en cualquier dirección, persiguiendo visiones o huyendo de ellas. Y es que cuando hablamos de los autores visionarios que pueblan los anaqueles de ciencia ficción, no hablamos solo de clarividencia, hablamos de la influencia en sus lectores. Julio Verne estaba perfectamente informado acerca de las novedades científicas de su época, pero se dio tanto en el clavo no fue solo por su erudición, también ha sido porque generaciones y generaciones de tecnólogos se han criado leyendo sus ficciones. La mayoría de nosotros nos enamoramos de la ciencia ficción antes que de la ciencia, y eso ha moldeado nuestra manera de entender el mundo y sobre todo el progreso. Porque ya sea a través de utopías o distopías, todos hemos regado nuestra imaginación con la tinta de otros autores. Tenemos con nosotros a Pablo Fernández, que viene siempre a hablarnos de lo que no han hecho bien algunos científicos y hoy entiendo que viene a hablarnos de lo que no han hecho bien algunos escritores de ciencia ficción. ¿Es así? Efectivamente. Hoy, por primera vez, no vamos a hablar de una persona que se ha dedicado a la ciencia, sino a la ciencia ficción. Que de hecho, este término es una cosa que es una pequeña mala traducción que hemos hecho, porque en realidad es ficción científica, pero es verdad que ciencia ficción suena mucho más chulo. Claro, desde luego que suena mucho más chulo. Entiendo que entonces nos hablarás de alguien mucho más conocido que lo normal, porque los científicos se conocen poco y por lo tanto nos sorprenderán menos sus maldades. Pues curiosamente es un tipo que es extremadamente conocido en el cine, pero no tanto como autor de ciencia ficción. Se han hecho muchísimas adaptaciones de sus obras y recientemente más. Pero mucha gente no conoce sus libros como tal, sino que conoce eso, el cine que se ha hecho a partir de ellos. ¿Y de quién estamos hablando? Pues estamos hablando de Philip K. Dick, que ya te digo que se conoce menos de su vida de lo que yo creo que se debería, teniendo en cuenta lo que se conoce su obra. Philip K. Dick y su gemela nacieron en Chicago en 1928. 6 semanas después, ella murió, convirtiéndose en una sombra que le acompañaría de por vida. A los 4 años, sus padres se divorciaron y él se mudó con su madre a Washington, D.C., donde malvivieron durante casi todo el resto de su infancia. Pasó la adolescencia en Berkeley, uno de los lugares más progresistas de Estados Unidos, y allí descubrió la ciencia ficción, donde se casó por primera vez y donde empezó a escribir. La mayoría de sus textos fueron rechazados por las editoriales y no conoció el éxito hasta publicar El hombre en el castillo, que le daría su primer premio literario. Al final de su carrera había publicado más de 120 cuentos y 36 novelas. Sin embargo, su obsesión con producir le pasó factura y comenzó a enfermar. Philip murió con solo 53 años, poco antes de que se estrenara la primera adaptación cinematográfica de una de sus historias. Hoy, su ingenio es reconocido con uno de los premios más importantes de la ciencia ficción y permanecerá vivo en la extensa filmografía que ha nacido de sus obras. Time to die. Bueno,
esto es espectacular, este final que ha habido. No me estoy refiriendo a la tos que ha metido truculentamente Mario para escuchar cómo muere Philip K. Dick, sino a ese último de es hora de morir, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, esta es posiblemente su adaptación más conocida, un poco libre quizá, porque se parece bastante poco al libro original, pero es una constante en las obras de Philip K. Dick y en la manera en la que se han llevado al cine. Es que hay que recordar que ese momento en el cual Rutger Hauer hace su pequeña perorata es improvisación. Sí, y una improvisación espectacular, la verdad. Sí. O sea, estamos hablando de Blade Runner. Efectivamente, eso es. Que originalmente se llamaba Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Primera licencia ya, ¿no? Sí, total. De todos modos, escuchando esta breve, no sé, paso por su vida, asumo que hay muchos puntos que conociéndote que vas a querer ampliar. Sí, y el primero de todos, las primeras frases. Uh-huh. Esto que comentábamos de su gemela Jane, que se murió cuando tenían nada más que 6 semanas de vida, fue una cosa que marcó mucho su escritura y también que fue un trauma de la infancia, porque no solo es que muriese con 6 semanas, es que murió de inanición porque su madre no producía suficiente leche. Y la madre estaba tan convencida de que él iba a morir también que en la tumba directamente pusieron el nombre de los dos. ¡Ostras! Entonces él tenía una tumba ya con su nombre desde las 6 semanas de vida. Madre mía, esto te condiciona. Efectivamente, y ya te digo, fue una constante en su literatura hablar de gemelos, de multiversos y de conexión entre personas, porque él creía que había una cierta conexión con su gemela muerta. Uh-huh. Conexiones extrañas, ¿no? Eso es. Sí. Y entiendo que él tenía visiones un poco extrañas del mundo, no solamente sobre la muerte. Sí, él estaba más o menos convencido de que nuestro mundo era un engaño. Es que esto me suena, que era muy paranoico él. Sí, tremendamente paranoico. De hecho, las cosas estas que comentamos de los problemas de salud que fue desarrollando derivaron en parte de su consumo de anfetaminas para producir más y más, porque ya hemos visto que era muy prolífico. 120 relatos y 36 novelas publicadas, porque tuvo muchas más que rechazaron y destruyó. Es una producción brutal. Uh-huh. Entonces, esto a nivel mental le pasó mucha factura y acabó teniendo una esquizofrenia paranoide que le hizo como creer que todo el mundo estaba compinchado de alguna manera en alguna especie de plan gigante, y denunció a muchos vecinos como simpatizantes comunistas o simpatizantes de la URSS y demás, y cuando digo denunció es que mandaba cartas a las autoridades en plan, oye, escucha, claramente en su literatura está dando estas pistas de que la URSS es fantástica. Fíjate, como vamos a hablar de Philip K. Dick, sé que hay muchos audios donde todavía podemos escuchar su voz y donde deja un poco clara su particular manera de entender el universo y la realidad, ¿verdad? Sí. Creo que tenemos una por aquí. People claim to remember past lives. I claim to remember a different, very different present life. We are living in a computer-programmed reality, and the only clue we have to it is when some variable is changed and some alteration in our reality occurs. Claro, en esta charla él lo que dice no solo es que vivamos completamente engañados en una especie de mundo que se han inventado y tal, sino que tú sabes esta teoría, ¿no?, de la reencarnación, de que puedes recordar vidas pasadas, que dice alguna gente. Pues él decía que no es que él recordase vidas pasadas, es que él estaba recordando una vida presente que está ocurriendo en el mismo momento, como si fuera en plan otro universo paralelo, en el que él era un romano en el siglo II que estaba siendo perseguido por ser cristiano. En concreto, esta era su fantasía, ¿no? Sí, efectivamente. Un romano del siglo II, fantástico. Esto le vino después de ver un colgante que llevaba una mujer que a partir de entonces empezó a tener como alucinaciones. Él decía que al principio eran geométricas y después cada vez eran más específicas, y alrededor de esto se montó la historia esta del romano. Esto es una persona de todos modos especial, no necesariamente una persona turbia como nos sueles traer, ¿o sí? ¿O tiene otro lado? Sí, esto digamos que son las peculiaridades, por decirlo de alguna manera. Ya. Pero tenía cosas mucho más turbias. Como por lo pronto que en un momento dado le fueran a ingresar en un psiquiátrico, y él acabó convenciendo a los psiquiatras de la que tenía un problema mental era su mujer, y fue ella la que acabó en el psiquiátrico de manera involuntaria. Me iba a sorprender que lo consiguiera, pero tenemos que entender el contexto machista de la época. Efectivamente, estamos hablando de los años 60, era esto. Y, Philip K. Dick era una persona muy inteligente. Eso entonces, sin duda. Probablemente consiguiese engañar a todo el mundo para que creyeran que la situación que estaban viviendo en su casa la había provocado ella, que se estaba montando una paranoia, cuando realmente... Esto me parece horrible, pero no llevas tanta sección. Quiero decir, hay cosas peores, o es que has decidido empezar por lo más es que turbio. Esta es la primera de las 5 mujeres. Es que tiene episodios similares con las 5. Con las 5. Con las 5. Todas. De hecho, a otra de sus mujeres estuvo... Bueno, él se intentó suicidar varias veces. Esto fue una cosa que con los años más o menos consiguió rebajar,
pero se intentó suicidar tirándose con el coche por un barranco en una ocasión, y en otra ocasión intentó hacerlo, pero con la que entonces era su novia y después se casó con él, en un paseo que dieron con el coche. Entiendo que unas no sabían de la existencia de las otras, ¿no? O de cómo habían terminado. Bueno, pues también tuvo alguna relación en la que más o menos encabalgó una con otra, y de hecho juraría que fue la segunda con la tercera. Pero amiga, date cuenta. Sí. Aquí hay muchas red flags. Es que es una cosa muy sorprendente porque la mayoría de gente con la que tuvo una relación Philip K. Dick ya sabían cómo era. Y aún así, no sé muy bien cómo conseguía que funcionase la relación al principio hasta que se daban cuenta de que no iba a cambiar. Bueno, ¿qué más cosas quieres contarnos sobre Philip K. Dick? Pues yo creo que 2 últimos apuntes. Uno de ellos es que él quiso hacer de verdad un esfuerzo por desintoxicarse después de todo este episodio que tuvo de consumo de anfetas para producir más. Pero en los últimos momentos antes de hacerlo llegaba a alojar a otros adictos en su casa, porque como él decía que no era capaz de escribir, decía, bueno, si me rodeo de otra gente que esté en un problema, quizá me venga mejor. Es una idea malísima. Una idea terrible, malísima. Bueno, pues nada, Pablo, muchísimas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias por traerme otra vez. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. No sé si existe alguna música que se haya apropiado más la ciencia ficción que esta, que es escucharla y ya nos evoca unas imágenes muy específicas. Gisela, ¿qué evoca en ti esta música? Una de las grandes polémicas del cine, porque Kubrick en principio creo que iba a usar una banda sonora de Alex North y al final se decidió por todas estas obras sin pagar derechos de autor, creo, algo de eso. Hay una cosa muy rara con este tema. Entonces, no sé, sí que es verdad que la tenemos asociada al sense of wonder y esa inmensidad del universo, pero si ves un poquito lo que hay detrás, fue bastante polémico la elección. Bueno, pero fue una buena elección, eso sin duda, se ha quedado grabado en nuestros cerebros. Habéis escuchado a Gisela Baños, que es física y divulgadora de física y ciencia ficción, o sea, ciencia y ciencia ficción, todo junto. Y esto es importante porque ya nos da las pistas de la tertulia de hoy, que con esa primera sección que tuvimos, podíais haberla deducido, hablaremos sobre ciencia ficción, pero desde una perspectiva un poco distinta. Lo que pasa es que antes de eso, antes de entrar con el núcleo de la tertulia, quiero preguntarte, Gisela, a ti la ciencia ficción, un poco cómo ha acabado en tu mundo, o cómo has acabado tú en su mundo. Pues es que yo creo que siempre han sido el mismo mundo, porque no hay un momento de mi vida que no recuerde... O sea, que yo recuerde que la ciencia ficción no hubiera estado, ¿no? De alguna u otra manera, o bien a través del universo, o a través de... Incluso tengo algún libro infantil de ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, como era la época de Asimov, Sagan y todos estos libros de divulgación, yo creo que para mí la ciencia y la ciencia ficción durante gran parte de mi vida eran la misma cosa, fíjate lo que te digo. Claro. Y tengo una pregunta también que quiero hacerte, sabiendo que tú estás en ese mundo a caballo entre la ciencia ficción y la ciencia. Y es si crees que realmente la ciencia ficción puede hablarnos un poco sobre el futuro de la ciencia, si están vinculados.
No solo creo que están vinculados, sino que creo que son inseparables. O sea, yo en los últimos años ya me he puesto a estudiar más a fondo la ciencia ficción y estoy llegando a la conclusión de que la historia de una no se puede contar sin la historia de otra. Y además vas a ver que en los grandes periodos de innovación de la humanidad, sobre todo innovación científica, la ciencia y la ciencia ficción estaban trabajando a la vez de alguna manera. Los científicos conocían a los escritores a los científicos. Creo que es una parte muy desconocida de lo que estaba pasando ahí y que va mucho más allá de lo típico de en Star Trek predijeron el móvil, ¿no? Claro. Hay muchas relaciones muy chulas, ¿eh? Pues fíjate, has dicho esto de los científicos conocieron a escritores y aunque yo sé que tú también escribes, aparte de ser científica, voy a presentarte a un escritor porque tenemos con nosotros a David Conte, que es profesor de literatura en la Universidad Carlos III de Madrid, del mundo literario. ¿Qué tal? Pues bien, muchas gracias, Ignacio. Encantado, y te traemos porque queremos que entre los dos hagáis algo especial para el programa de hoy, ese programa número 10 de esta segunda temporada de Serendipias, muy relacionado con ciencia ficción, pero te pregunto lo mismo antes de empezar con eso que a Gisela. David, para ti, ¿cómo apareció la ciencia ficción en tu vida? Bueno, digamos que yo diría que hay dos etapas. Está la etapa de la niñez o de la infancia, donde podía... Las historias o los relatos que más me interesaban pues eran relatos muchas veces de ciencia ficción, de una ciencia ficción más clásica, vamos a decir. Y luego otra cosa que eran las películas que ponían en los cines. Madrid estaba lleno de cines, había muchísimos más que ahora mismo. Y había sesiones de versión continua, si mal no recuerdo, donde ponía muchísimas películas de ciencia ficción, pero esa ciencia ficción de serie B, de los años 50, 60, digamos previa a 2001, Odisea del Espacio, que yo creo que marca un punto de ruptura, que la verdad eran historias que me apasionaban, me hacían volar, excitaban la imaginación, en fin, todo ese tipo de virtudes que tiene la ciencia ficción. Pues fíjate, con la imaginación vamos a jugar precisamente porque aprovechando que os tenemos a los dos aquí, hemos querido hacer algo emotivo para los oyentes frecuentes de Serendipias y queremos traer a todos esos tertulianos que alguna vez han pasado por nuestra sección de la tertulia para que nos cuenten cuál es el siguiente avance científico más o menos esperable de su disciplina, pero que les suena a ciencia ficción y que entre nosotros tres los vayamos comentando uno a uno. ¿Os parece? Muy bien. Fantástico. Pues vamos a escuchar el primero. Pues sin ninguna duda, el avance científico más importante, más interesante, que más me gustaría que alcanzáramos es esa inteligencia artificial general. Ya sabéis, una inteligencia artificial que es equivalente en inteligencia precisamente a la del ser humano. Que tuviéramos esos modelos de inteligencia artificial iguales o superiores incluso a los del ser humano. Que oye, a lo mejor tardaría un poco en matarnos, pero y el buen ratito que pasaríamos sería increíble. Un buen ratito fantástico con Javier Palanca, que es doctor en inteligencia artificial en la Universidad Politécnica de Valencia. Le tuvimos el verano pasado. ¿Qué podríais decir sobre esto, Gisela? La inteligencia general, se ha hablado mucho de ella. Pues fíjate que la idea de la inteligencia artificial se remonta prácticamente a los orígenes de la historia. Pero una cosa que me llama la atención es que ya en el siglo XIX se estaban planteando este tipo de ideas, ¿no? Edward Page Mitchell ya tiene El hombre más capaz del mundo, que básicamente pone cerebros artificiales en personas con problemas mentales. Y una de las cosas más curiosas es que precisamente en esa relación de la ciencia y la ciencia ficción, la inteligencia artificial ha ido muy acorde con la historia. Porque cuando hablamos de esa inteligencia artificial que va a acabar con nosotros, esa es una idea muy de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a medida que vamos avanzando, las inteligencias artificiales también cambian. O son más humanas, o son más perversas, según vamos avanzando. Son más infantiles, como la de Heinlein en La luna es una cruel amante. Y se van transformando con el tiempo incluso en grandes redes informáticas que adquieren conciencia y cosas similares, ¿no? Y al final yo creo que la inteligencia artificial de alguna manera, o la posibilidad de que nos supere, por un lado despierta nuestros temores más grandes, el temor de cada época en cada caso, y por otro, pues como hay también un puntito optimista de vez en cuando de a dónde, en qué nos va a transformar, a dónde podremos llegar. Es uno de los novums, yo creo, o de los temas, o de los clichés más interesantes por cómo evoluciona a lo largo de la historia, fíjate. ¿Qué opinas, David? ¿Coincides? Pues sí, yo diría que además lo que me parece más interesante o llamativo, ahora que parece que la inteligencia artificial ya está aquí, ¿no? Como
como el futuro que ya estaba aquí, es que todas las dudas o la carta, por ejemplo, que tuvo una serie de personajes, bueno, bastante famosos, ¿no? Entre ellos el propio Elon Musk y no sé si Yuval Noah Harari, han lanzado, ¿no?, pidiendo parar el desarrollo de la inteligencia artificial hasta que estemos seguros de cuáles van a ser sus consecuencias. De algún modo se podrían relacionar con todos los relatos donde la ciencia ficción ha glosado precisamente los peligros de la inteligencia artificial, ¿no? Ese momento en que la singularidad, ¿no?, que adquiere conciencia de sí misma, de repente se convierte en una amenaza para el ser humano, y eso es algo que es una constante de muchísimos relatos de ciencia ficción que orbitan en torno a esta idea de la inteligencia artificial, ¿no? Y me parece curioso cómo eso se une con uno de los grandes debates que parecen existir con respecto a este fenómeno o a esta manifestación, que tienen que ver con asegurar los fundamentos éticos, ¿no?, de esa inteligencia artificial. Claro, aquí estamos viendo un ejemplo de cómo algo que hemos vivido a través de la ciencia ficción mayormente, que es esa presencia de una inteligencia artificial suficientemente inteligente, nos ha generado miedo, duda, hemos ido con cautela, pero entiendo que no solamente ha funcionado en esta dirección la ciencia ficción, y quiero poneros otro ejemplo para que hablemos de él, en el que tal vez la ciencia ficción ha actuado más como una promesa, ¿no?, algo que alcanzar. Vamos a escuchar el audio de Alejandra Zarzo. Pues yo creo que uno de los avances que más me gustaría que se diesen es el tener energía renovable y limpia, inagotable, una fuente para aprovechar todo el rato sin necesidad de que eso tenga impacto sobre los recursos, y yo creo que eso permitiría avanzar además un montón, no solo en el campo de la ecología, sino en un montón de otras cosas, y ayudar a que el mundo nos durase un poco más. Alejandra Zarzo es experta en ecología y conservación, y por lo que escucho de fondo en su audio debía estar un poco hasta las narices de los coches que le inspiraron esta respuesta. David, ¿qué nos puedes decir sobre esa idea de fuentes de energía perfectas y eficientes? Pues ojalá pudiera darse, la verdad, en el contexto de crisis energética y climática en el que nos encontramos. A mí, en cualquier caso, me costaría encontrar relatos de ciencia ficción, ¿no?, que prometan, ¿no?, esa fuente inagotable de energía, porque yo creo que la mayoría, precisamente, lo que describen es más bien un mundo de escasez, de carestía, de crisis energética, y tiende mucho más hacia el campo de la distopía, diría, que hacia ese campo de la utopía energética, ¿no?, donde podríamos vivir sin esquilmar las reservas del planeta. Uh-huh. Luego entiendo, Gisela, que tenemos el caso, por ejemplo, ¿no?, de Isaac Asimov, que sí que pensaba mucho en la energía nuclear para todo. Yo recuerdo que hablaba incluso de pilas pequeñitas de energía nuclear para los relojes. Eso era una idea que estaba muy, muy de moda en la época y que promovió Campbell desde los Pulps, porque solía escribir muchos ensayos sobre el futuro que traía la energía nuclear y todo esto. Y de hecho, de nuevo, la idea de utilizar la fisión del átomo para crear energía se remonta al siglo XIX otra vez. O sea, es alucinante lo que podéis encontrar en el siglo XIX. Y sí que es verdad que últimamente tendemos más al pesimismo y a esos escenarios de escasez y todo esto, pero en la ciencia ficción también tenemos una de las fuentes ilimitadas de energía más bonitas que hemos podido imaginar, que es la esfera de Dyson, ¿no?, que planteaba la Stapledon en Hacedor de Estrellas en 1937, y sí que se han construido algunas utopías, sobre todo planteando un world building con energía de fusión, como creo que Mac Reynolds hace una revisita Looking Backward from the Year 2000 de Bellamy. Y bueno, lo que pasa es que no suele ser como el objeto central de la narración, ¿no? Lo suelen utilizar en mundos, y luego también quiero otra cosa, que muchas veces directamente ni se paran a pensar en la energía. Cuando escriben esas grandes space operas y tal, es como, bueno, ya nos inventaremos algo para tener toda la energía que necesitamos. Pero hay cosas muy chulas, ¿no? Como como obtener energía, agujeros de gusano y cosas muy, muy locas. Fíjate, pues te voy a poner un ejemplo de algo que también suena muy loco, pero que en teoría es posible, porque nos quiere contar aquí Avelino Vicente cómo cree él que puede evolucionar el mundo de la comunicación gracias a la física de partículas. El avance que a mí me gustaría es en realidad un avance técnico y no científico.
y es que conocemos unas partículas muy misteriosas llamadas neutrinos con las que podríamos crear un haz con el que comunicarnos con otras civilizaciones de nuestra galaxia. Conocemos muy bien los neutrinos, pero no tenemos todavía la tecnología como para crear haces lo suficientemente energéticos. Y su gran ventaja sería que viajan en línea recta y prácticamente no interaccionan con nada. De hecho, ¿podrían estar llegándonos ya algún mensaje de estas civilizaciones? Avelino es físico de partículas y sabe perfectamente, como nos ha transmitido, que los neutrinos pueden atravesar casi cualquier cosa, con lo que van en línea recta. Gisela, ¿se te ocurre algo de ciencia ficción que haya experimentado o explorado esta idea o ideas similares de comunicación? Explorado como tal y como parte central de la narración, lo he visto con taquiones, y además Gregory Benford escribió un paper para el Physical Review con los taquiones que aparecen en Cronopaisaje, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, Cixin Liu, en un relato que aparece en la antología de la Tierra Errante, que se publicó hace poco, que se llama Con sus ojos, sí que aparece una nave, la Ocaso 6, que tiene un sistema de comunicación con neutrinos, por ejemplo. No profundiza mucho en él, pero sí que los utiliza en diferentes partes de la narración. Y luego sí que los ves aparecer de vez en cuando, creo que en Cánticos de la Lejana Tierra hay una anomalía con los neutrinos en el Sol, pero no para temas de comunicación. Entonces, bueno, en quien sueles encontrar este tipo de especulaciones últimamente suele ser en Cixin Liu. Si es algo así como muy novedoso que se haya publicado últimamente, suele utilizarlo bastante en los relatos. David, a ti te quiero preguntar por el siguiente caso, porque tenemos también un audio de otra de nuestras colaboradoras, de tertulianas de otros programas, Gabriela Barenboim, que nos cuenta algo sobre elementos muy misteriosos de nuestro universo. La naturaleza de la energía oscura, entender qué es la energía oscura y encontrar una partícula de materia oscura. Y si tengo que elegir una de las dos, sin duda la energía oscura. ¿Qué es la energía oscura y por qué está ahí? Me encanta cómo acaba de ¿y por qué está ahí? Que aquí, más que de la energía oscura y de la materia oscura, David, yo te hablaría o te pediría que nos hablaras de cosas extrañas, misteriosas, que para la literatura han podido utilizar tal vez algunos autores como la gran incógnita sobre la que trabajar. La gran incógnita, sí. A ver, había una frase de Arthur C. Clarke, ¿no?, que decía esto de toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, y relatos que se plantean con respecto a fenómenos misteriosos, ¿no?, como por ejemplo el relato de Arthur C. Clarke que cita con Rama, con un objeto que los seres humanos no logran entender. Me viene a la cabeza también uno de los libros, yo creo que uno de los libros más bonitos que existen de este género, que es el de Solaris, ¿no?, de Stanisław Lem, donde precisamente pues el ser humano intenta entrar en comunicación con una criatura, una especie de océano magmático, plasmático que rodea la superficie de un planeta, sin lograr entender cómo funciona esta criatura. Es decir, que el contacto con ese punto ciego, ¿no?, la comprensión o del conocimiento, yo creo es una constante en el género de ciencia ficción. Sí, desde luego, la verdad que es una constante porque al final buscamos siempre el misterio. Tenemos otro audio, creo que el último que nos va a dar tiempo, y que lo voy a lanzar para que nos comentéis entre los dos un poco qué es lo que opináis al respecto, porque nos habla Rüdiger Ortiz. Bueno, ahora todos nos estamos comunicando con el ChatGPT como si fuera un ente mágico detrás de la pantalla, pero realmente la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural es lo que ha permitido esto, estudiando miles de millones de palabras humanas. Y si no fueran palabras humanas, por ejemplo, la comunicación de las ballenas, hay un grupo de gente que está trabajando en decodificar la comunicación y el lenguaje, si es que existe, de las ballenas para comunicarse con ellas. ¿Cómo os quedáis? La cosa va de comunicación, parece ser, ha habido varios en esta dirección. ¿Qué nos podéis decir rápidamente para terminar sobre este tipo de ficciones? Bueno, yo estoy pensando al respecto en una novela así de un escritor francés poco conocido aquí, pero bueno, que tuvo cierta popularidad en los años 60, que se llama Robert Merle, que escribe una novela que se llama Un animal dotado de razón, donde plantea precisamente la idea de una comunicación con los delfines, porque considera que en su comportamiento los delfines son una criatura que utiliza un sistema de comunicación más complejo, más afín a lo que podría ser la comunicación humana, ¿no? Ahí está también el grado de inteligencia que podemos atribuir a un animal y la similaridad, diría, de ese modo de comunicación del animal con el nuestro.
Claro. Gisela, ¿qué nos puedes decir? Pues fíjate que este era un tema como muy de moda en los 70 o los 80 por ahí, ¿no? Que Carl Sagan también estuvo investigando, no sé si con ballenas o con delfines, pero si te acuerdas de la película de Star Trek, El viaje a casa, uno de los elementos que aparece es precisamente que otra civilización se intenta comunicar con las ballenas, no con nosotros, ¿no? Hay bastantes obras al respecto, ya no solo sobre comunicarte con animales, sino comunicarte con el otro, ¿no? Con algo que en su naturaleza es muy diferente a ti, que eso se hace muchísimo con alienígenas, como te echan en la historia de tu vida. Tenemos los delfines superinteligentes o los neodelfines de David Brin, de Marea Estelar, solo que a esos los evolucionamos nosotros para que tengan inteligencia. Pero sí, es un tema que se utiliza bastante, sobre todo para estudiar al otro, ¿no? Y para ver cómo te puedes comunicar con algo que es completamente diferente a ti. Pues muchísimas gracias a los dos por tender estos puentes entre la literatura y la ciencia, con ejemplos tan fantásticos que ahora tenemos la biblioteca saturada de libros que leer. No, un placer. Pues muchas gracias a ti, Ignacio. No, mil gracias. Serendipias, con Ignacio Crespo. ¿Qué tal, Mario? Pues muy bien, Ignacio, porque ¿sabes qué? ¿Sabes una cosa? ¿Qué es sé? que no la A vas ver, a saber. no. Buscando noticias para este programa, he encontrado una que dice que la NASA ha inventado una freidora capaz de funcionar sin gravedad para que los astronautas pues se hagan sus churritos, sus calamares y sus frituras, ¿no? Aunque llegan un poco tarde porque ahora está más de moda el air fryer, yo creo. ¿Puedo empezar con esta hoy? Bueno, ya has empezado con esta. ¿Qué otra cosa tienes? ¿Algo que tenga más chicha? Bueno, venga, pues cuento alguna con más chicha, pero más aburrida, en Venga. mi opinión. Por ejemplo, los humanos la estamos liando. ¿Qué te parece como un titular? Me parece bueno, me parece muy clickbait, periodístico. Sí. Resulta que parece que hemos tocado lo que no debíamos y hemos inclinado la Tierra, como la Torre de Pisa. Pues Ujú. igual, pero con la Tierra. Según un estudio de la Universidad Nacional de Seúl, la extracción de agua subterránea ha desviado el eje del planeta 80 centímetros hacia el este. Y esto ha pasado entre los años 1993 y 2010. Y la verdad es que no es para menos, porque en ese tiempo extrajimos 2.150 gigatoneladas de agua subterránea, que es el equivalente a algo más de medio mar del Mediterráneo. No sé qué opinará Serra sobre esto. Igual si se entera hace una canción nueva. Y por si fuera poco, esta agua movilizada del subsuelo ha contribuido al aumento del nivel del mar, aunque bueno, el ser humano es el yin y el yang y por suerte cada vez se investigan más formas de volver a aprovechar el agua que consumen las ciudades. Una cosa que en principio suena bien, pero que en realidad es algo, bueno, inquietante, porque es que en realidad ya estamos bebiéndonos parte del agua que desechamos, por decirlo así. Lo siento si alguien no lo sabía. Pero nos estás dando una de cal, una de arena, una de todo. La ciencia es dura a veces. Empezamos Ignacio, con freidoras espaciales. La verdad duele. Pero bueno, cambiemos de tema para que la gente se olvide pronto Va. de esto. Y lo segundo que te traigo es una no noticia. ¿Cómo te quedas? Pues- Bueno, son varias en realidad, porque tirando de hemeroteca he visto un montón de titulares prometiendo avances científicos que luego no han ocurrido. Vamos, periodistas que se vinieron muy arriba. Es que cómo son ellos, ¿eh? ¿Verdad? Ellos. ¿Cómo son los periodistas, verdad? En fin, curas para el cáncer, colonizar Marte, dispositivos con los que conectar nuestros cerebros a la nube, hoteles orbitando la Tierra, energía nuclear de fusión limpia. Y la cosa es que muchas de estas noticias tienen algo en común. Empresas millonarias que quieren atención mediática y que para hacerse notar prometen ciencia ficción con la esperanza de capear las mentiras cuando llegue el momento. O sea que la recomendación de este periodista es que el periodismo lo cojamos a veces con pinzas. Claro, no os creáis todo lo que veis. Tenéis que, bueno, pues saber buscar medios y periodistas creíbles como la cadena SER, por ejemplo. Como Mario Panadero. Como Mario Panadero y sí, Pues se puede nada. decir que sí, vaya. Hasta la próxima Hasta sección, la próxima, Mario. Ignacio. La Biblioteca Sublimada con Laura Toribio. Laura Toribio, la Biblioteca Sublimada. Entiendo que hablando hoy de ciencia ficción nos traerás literatura de ciencia ficción. Pues ya sabes que no, porque esto hubiera sido lo más sencillo. Y tú no vas a ir por lo sencillo, Nunca. quieres confundirnos. Nunca voy por lo sencillo. Y la verdad es que hay cosas que a mí me gustan mucho, porque hay muchas partes de la literatura, de la ciencia, que han nacido antes en los libros de texto y después se han hecho realidad, como por ejemplo los exoplanetas. Ujú, sí, efectivamente, que hemos hablado de los exoplanetas alguna vez, pero es que la literatura empezó a hablar de esos planetas fuera de nuestro sistema solar mucho antes. Claro, mucho antes, para crear lugares donde crear historias que en la Tierra o a lo mejor en los planetas que conocíamos no era posible. Pero no fue hasta 1992 cuando se descubrió el
primer exoplaneta. Ajá. ¿Qué significó esto? Pues que aquella ciencia que era ciencia del futuro, ahora, 30 años después, ya no es ciencia del futuro, es ciencia de nuestro presente. A día de hoy se descubre un exoplaneta al día, creo que se conocen más de 5.000. Estamos en 4.000, 5.000. Sí, o sea, por ahí muchísimos. Entonces, digamos que ya no es una ciencia del futuro, sino una ciencia de nuestro presente. Entonces, pensando en todo esto, yo he pensado que antes de hablar del futuro deberíamos de viajar un poco al pasado. ¿Qué te parece? Me encanta. Hoy existe un hombre nuevo, un hombre que ya está en el futuro. Este hombre domina el BASIC. BASIC, la primera y única enciclopedia de la informática y de los ordenadores personales. Compra los 2 primeros fascículos por solo 150 pesetas y participa en el sorteo de 20 ordenadores personales. BASIC, el lenguaje de los ordenadores. El lenguaje de los ordenadores del pasado. Del pasado, claro. Yo no sé si el anuncio era de los años 80 o los años 90. Y claro, ahora oímos esto y no nos parece ciencia del futuro. Tú has programado y has programado mucho, pero BASIC no lo has tocado, ¿verdad? No, yo he programado en C++, en Python, en Fortran, en muchísimos lenguajes, pero no, en BASIC no. Pero lo que es cierto es que programar sí que es algo que pertenecía al futuro y ahí está bien lo de ir a comprar los fascículos, ¿no? para poder programar. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Que era una ciencia del futuro que ahora no sé si nos sabe a presente o incluso a pasado, ¿no? Pero es que hay otro tipo de ciencia del futuro y te he traído otro viaje. Así que, venga, vamos con él. Ahora lejía para la ropa blanca. ¡Oh! ¡Mi blusa! ¡Ya la puedo tirar! Hola, vengo del futuro para ayudarte. Mira, es Neutrex Futura. Gracias a su fórmula densoelástica no salpica. Por muy arriba que la eches, pruébala. Llega una lejía totalmente nueva. ¡No salpica! Y una blancura y protección nunca vistas. Nueva Neutrex Futura. Blancura futura sin salpicadura. ¿Te puedes creer que yo sigo teniendo manchas en la ropa? Sí. ¿Qué tipo de futuro es este? No sé. A mí, mira, lo que me sorprende de este anuncio, que creo que es muy, muy popular, además cada año lo modernizaban un poco, ¿no? Pues que están anunciando lejía detergente, pero en realidad hay una mujer que aparece con un holograma, a veces es abducida, a veces el detergente es lo de menos. Claro, o sea, la densidad del detergente me da exactamente igual, ¿no? Pero, o sea, es como si yo estoy poniendo la colada y aparece una mujer así en mi casa, de verdad, lo último que me interesa es quitarle las manchas a la ropa. Explícame cómo has llegado hasta aquí, cómo te has teletransportado. ¿Qué haces en mi casa? ¿Por qué también, flotas? por ¿Sabes? ejemplo? O sea, hay como mucha ciencia que es muy interesante ahí, pero que parece demasiado irreal, ¿no? Uh-huh, inalcanzable. Claro, es una ciencia del futuro demasiado lejana. Entonces, yo pensando en todo esto... Nos has hecho un poco recitos de oro, ¿no? Los 3 ositos y vas a coger del medio. Claro, eso es lo que voy a hacer. Porque es un paradigma en el que o bien la ciencia del futuro ya dejó de ser futuro, bien es presente o bien es pasado, o bien la ciencia del futuro es tan futura que ni siquiera la palpamos, ¿no? Que es casi pues, magia. Claro, es casi magia. Entonces, yo lo que quería es que cualquier persona que se pusiera a escuchar Serendipias en cualquier año, en cualquier momento, y escuchara esta sección, no pensara en ninguno de estos dos escenarios, ¿no? Sino que se encontrara con una ciencia que siempre fuera el futuro y que fuera un futuro alcanzable. Así que... Desde luego, esto es un podcast atemporal. Atemporal. Más que ningún otro. Eso es. Así que para ello yo he seleccionado un texto del poeta salmantino Raúl Vacas. ¿Cuál es el número atómico del corazón? ¿A qué huelen los ríos de los mapas? ¿Con qué ingredientes se cocina un beso? ¿Por qué lloran los búhos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el insecto más veloz? ¿Qué se ama cuando se ama? ¿Qué extraño deseo alimenta a las miradas de los muertos? ¿Hacia dónde volaron las oscuras golondrinas? ¿A qué sabe el agua? ¿Qué número de pie calzaba Cenicienta? ¿De dónde venimos? ¿Qué clase de manzana robaron del árbol Adán y Eva? ¿En qué latido exacto nos absorberá la muerte? ¿En qué consiste el truco del almendruco? ¿Cuántas estrellas se aprecian a simple vista? Esto es precioso.
Este texto es súper bonito, se llama 43 preguntas, de un libro que se llama Al fondo a la derecha. Yo he seleccionado algunas, no hemos puesto las 43, pero es que me parece ideal para hablar de la ciencia del futuro, porque cuando los científicos están diseñando los proyectos para hacer esa ciencia que nos va a llegar, en realidad lo que están haciendo es una búsqueda intencionada de conocimiento, esta vez de naturaleza científica. Y creo que tenemos que poner especial énfasis en la palabra intencionada. No es algo que se encuentren al azar, sino que se planifica. O sea, se ejecuta una serie de directrices que tienen que ser rigurosas, que tienen que ser fiables, que se pueden repetir los experimentos, que las puede repetir otra persona diferente al investigador que inicialmente tuvo la idea, y si es posible, generalizarlo todo lo posible. Entonces, para mí, este texto tiene muchísimo que ver con esa intención de buscar conocimiento, porque para empezar a diseñar algo es esencial saberse hacer preguntas. Y lo primero es nuestra capacidad de hacernos preguntas. Es aquello que nos llevará a diseñar la ciencia del futuro. Este texto es verdad que es un texto de poesía, ¿no? Pero ve más allá de lo que es evidente, ¿no? Dice cosas como ¿hacia dónde volaron las oscuras golondrinas? ¿No? Volaron las oscuras golondrinas, pero Claro. ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde fueron? O ¿qué clase de manzana robaron del árbol Adán y Eva? O sea, eso es un conocimiento que hay una intención de buscarlo por unos métodos, y es muy, muy importante saber hacerse preguntas que no son lo evidente. Yo tengo una vivencia personal sobre esto que... Adelante. Sí. Pues mira, cuando yo tendría, no sé, 16 años, yo estaba en el instituto, mi profesor de física me dijo que qué era lo que veía en una estantería. Y yo le contesté lo evidente, lo obvio, ¿no? Yo le dije, bueno, pues hay unos libros, hay unas probetas. Y me dijo, ¿no ves nada más? Y era como, no veo nada más. Y me dijo, es que yo veo energía cinética. Él estaba viendo más, él se estaba haciendo preguntas sobre qué ocurriría si los objetos que había en esa estantería parados se caían de la estantería. Si de repente desaparece la estantería y Eso caen es. de golpe. Eso es. Entonces, el saber mirar, ¿no? Esa manera de educar la mirada para hacernos preguntas que no son obvias, es lo que lleva a la ciencia, en un primer momento, a avanzar. Claro. Pero no únicamente eso, también depende de nuestra creatividad y de nuestra capacidad de dar respuestas. Y creo que ese es el segundo punto, que es por lo que todos los investigadores diseñan todo este tipo de... Pues creo que lo vamos a dejar en 2 puntos, proyectos. porque me quedaría escuchando un rato todo esto. Es una muy buena disertación, pero en la radio el tiempo es el tiempo. El tiempo. Pero una cosita ¿Sí? más. Yo creo que la ciencia del futuro no podemos pensar solo en una disciplina, sino que todas las disciplinas científicas tienen que avanzar a la vez para que realmente haya una ciencia del futuro. No nos podemos centrar solo en un bloque y pensar que eso avanza así, porque en realidad lo que se estudia en una disciplina normalmente se aplica en otra en un momento en el que jamás lo pensaste, y eso es lo que hace avanzar esto más rápido. Una tacita de serendipias que diga, si queremos avanzar hay que avanzar juntos. Todos ¿Es así? juntos, claro que sí. Muchísimas gracias, Laura. A ti, Ignacio. Moure oye voces. No sé si se acuerdan los oyentes que cuando empezamos con esta sección Moure quería cambiar el nombre, y ahora me parece que igual empezaría a tener sentido cambiarlo, porque ya no oyes voces de audios de los oyentes, sino que oyes y ves gente. Veo gente y Porque no me la hay imagino. invitados. Sí, hoy volvemos a tener una persona en el estudio, y esa persona es Elsa Ruiz. Que es cómica, guionista, ilustradora, y nos ha dicho que insistamos en sin trabajo. ¿Es Exacto, así? y autónoma además, o sea, para más riesgo. Eso es complicado. El videojuego en modo difícil. Te sale a pagar. Me sale la vida a pagar. O sea, eso sí, como me dedico a cosas de imagen y demás, o sea, de cómica y demás, puedo facturar la ropa. Ah, bueno, eso está muy bien. He facturado bragas del Primark. Muy bien. Y eso, cuando dices vas al Primark, te dejas tu peso en bragas, puedes comprar con 5 euros, claro. Dices, hazme factura, por favor. Para una empresa
La empresa soy yo. Oye, pues voy a empezar a hacerlo yo también. Sí, Nunca lo he hecho. Fíjate, estás aprendiendo tú hoy. Sí. Hoy Hombre, al oye, revés. voces Yo que vengo le aquí a dicen que aprender ahorre. y también vengo aquí a enseñar cosas. Venga, pues ahora que te enseñe, Moure, que para algo le estamos pagando. ¿Qué pregunta tienes para nosotros? A ver, tengo preguntas relacionadas con pelis de ciencia ficción porque hay cosas que no me cuadran. Vale. ¿A ver. quién no? A ver, y no me refiero a la nueva trilogía de Star Wars, no, me refiero a otras cosas, ¿vale? ¿A cuál de las nuevas? La que tú quieras, o sea, siempre va a haber una nueva que es peor. Eso es así. Menos Es si una ley hacen una de física. Baby Yoda. Si hacen una de Baby Yoda, a lo mejor ya mejora. Bueno, pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta, a ver, ¿cómo es posible que las pelis de ciencia ficción, cuando hacen alguna comunicación de estas por videollamada o por holograma o por lo que Sí. sea, entre la Tierra y una nave que está a tomar por saco de Plutón, Sí, eso dicen los físicos. sí, perdón por ponerme tan técnica. ¿Cómo es posible que tengan la respuesta en tiempo real y luego tú haces una conexión, una videollamada por Zoom y se te cuelga? Bueno, se te cuelga y sobre todo el retardo que tienes, que estás siempre de ¿me oyes? Ah, sí, y tienes estos momentos que no sabes ni cómo hablar, ¿no? Yo esto siempre me lo he preguntado también. O sea, ¿por qué en Star Wars hablan con el otro lado de la galaxia, les llama el emperador para echarles la broca con el holograma? Es que encima con holograma. Con holograma Hombre. y se ve en tiempo real y perfectamente. Pero también puede ser porque en el Imperio hay pasta. O sea, en el Imperio hay dinero. Está un poquito en decadencia. Ya ese te digo imperio, yo, pero que se han gastado más en las comunicaciones que nosotros, también te lo digo. Eso es así. posible. Pero dices, esto realmente, desde el punto de vista de la física, es imposible. Esto Imposible. no puede ser. ¿Por qué? Porque las comunicaciones que podemos utilizar se rigen por un factor limitante, que es la velocidad de la luz. Ujú. La velocidad de la luz es la que es. De hecho, si nosotros quisiéramos contactar, por ejemplo, con una nave que está en Marte, según a qué distancia estemos de Marte, que va variando según el momento, fíjate, con Marte tardaría en llegar nuestra llamada, lo que nosotros les queramos decir, entre 3 minutos y 22 minutos, y luego hay que esperar a que vuelva. Ostras, o sea, no, eso claro. es, imaginaros 40 minutos esperando, eso es como llamar al SEPE. Claro, exactamente. O sea, sin Eurovisión para dar los puntos hay que esperar. ¡Buenas noches, España! ¡Sí! Y luego- por eso es Eurovisión y no de todo el sistema solar, ¿te imaginas? Claro, imagínate. Concursando Venus. O sea, Pues- Solarvisión. Otra cosa, ¿sabes? A mí me daba la pista que en ninguna peli de ciencia ficción hay llamadas de teleoperadores haciendo ofertas de línea. Entonces digo, no es Algo real hay, esto. Algo hay. Pues fijaros, decía lo de Marte, que sería un retardo de minutos, pero con el sistema solar más próximo que tenemos, que es Próxima Centauri, la señal tardaría 4 años en llegar. O sea, 4 años mandar el mensaje, 4 años responder. Eso es horroroso. Así que en estas pelis de ciencia ficción, obviamente se toman la licencia, porque si no, la peli sería un coñazo, un tostón. Pero es cierto que la ciencia ficción sirve para ampliar horizontes y para que quizás en el futuro busquemos soluciones. Una de las soluciones factibles que podría haber a este problema sería el entrelazamiento cuántico, es decir, que desarrollasen una tecnología de comunicación basada en el entrelazamiento cuántico, es decir, partículas que a pesar de estar a millones de kilómetros están conectadas y que lo que le pase a una pues pasa también en la otra, y quizás en Star Wars pues han desarrollado tecnología cuántica para comunicarse. ¿Estamos hablando que podían crear el primer grinder espacial? Molaría mucho, ¿eh? Sí, porque la vida inteligente de este planeta se está agotando rápido. Unos alien fornidos con muchos brazos. Todo esto está muy bien como imaginaciones, pero tengo que decir que utilizar entrelazamiento cuántico para la comunicación tiene problemas teóricos, que consideran que no podríamos enviar información de un Claro, punto a otro. no. Es una de las posibles justificaciones que podría haber en un mundo de ciencia ficción. Pero como el claro, no condensador se de puede. flujo para viajar en el tiempo sería Sí, esta idea, ¿no? Sí, sería un poco Sí, por ahí. o como que Claro. estudiar ciencia de salidas, como los cazafantasmas. O sea, Qué mala eres, Elsa. Yo soy realista. Oye, ¿tienes alguna pregunta más? ¿Nos da tiempo alguna más? Sí, yo tengo una. A ver, ¿por qué si yo aquí en la Tierra, en Madrid, si pido un Cabify, tengo que esperar 10 minutos? Bueno, tengo que esperar durante 10 minutos, y luego pasa 15 minutos, pero las películas llaman a una nave espacial y llega ahí. Pues estaríamos exactamente ante el mismo problema del que hemos hablado antes, que sería la velocidad de la luz como factor limitante, tanto en los desplazamientos como en las comunicaciones, como en las tramas de las historias. Es decir, para llamar a la nave también tardaría muchísimo en que llegase la señal según donde esté la nave, porque te riges por ese factor limitante de la velocidad de la luz, de que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, y luego la nave para llegar le pasaría igual, porque de hecho la nave no es que no pueda viajar a más velocidad que la velocidad de la luz, es que probablemente una nave no va a poder siquiera llegar a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque según la teoría de la relatividad de Einstein,
Si la nave se acercase a la velocidad de la luz, su masa aumentaría tanto que tendería a infinito, que es pues como yo en la época de Roscón de Reyes, básicamente. Esta es la clave, ese punto en el cual se acerca a la velocidad de la luz, porque para ser quisquillosos, ahora que tenemos un poquito de tiempo, la frase no es nada puede viajar a la velocidad de la luz, sino nada puede acelerar hasta la velocidad de la luz en el vacío. Y ahí ya entendemos justo lo que estabas comentando. Claro, sí. De hecho, si algo llegase al 90% de la velocidad de la luz... Ahí ya la liamos. Ya la masa sería el doble. Claro. Sería una barbaridad. Y según vas aumentando la velocidad, va aumentando más rápido esa masa. Y vamos, que si la nave llegase a recogerte a la velocidad de la luz, porque la has llamado como las pelis de ciencia ficción, su masa tendería al infinito, destruiría todo y morirías. Bueno, y lo que decías antes, el tiempo, que también es un factor limitante en todo eso, y aquí, porque estamos en la radio y el tiempo nos limita muchísimo. Tengo que despedirme de vosotros dos. Muchísimas gracias, Moure, muchísimas gracias, Elsa. Yo he aprendido mucho, le debo mucho a la ciencia, desde mi operación de pecho a otras cosas. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Va a resultar que la ciencia ficción no habla solo de futuro, que a veces solo huye del presente para abordarlo desde una nueva perspectiva, a partir de un ángulo ajeno que nos permita ver nuestras maravillas y contradicciones como si fueran las de otros. La ciencia ficción no intenta tanto adelantarse a su tiempo como caricaturizarlo, porque tras las historias de civilizaciones alienígenas y viajes interestelares, lo que se oculta es nuestro reflejo. Otra cuestión es que el propio autor lo sepa, pero alguien lo ha puesto ahí, ya sea por voluntad propia o porque su creatividad se fragua en un presente lleno de presentidad, porque en el fondo la ciencia ficción es algo más que ciencia y muchísimo más que una simple ficción. Serendipias con Ignacio Crespo. Must be hell, no more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land. I was getting lost in the quicksand. Seagrass was all I found. An alternative hell, no more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of a well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land.